Vietnam, un país conocido por su belleza natural y su historia fascinante, esconde tradiciones que pocos conocen. ¿Qué pasaría si te dijera que, en algunas tribus remotas, todavía se practica el secuestro de novias? Suena increíble, ¿verdad? Pero esa no es la única sorpresa. En ciertas comunidades, beber vino de serpiente es una costumbre común, una bebida que para ellos representa fuerza y vitalidad. Hoy te llevaremos de la mano a descubrir estos secretos, esos detalles sorprendentes que se han mantenido vivos, a veces lejos del ojo del mundo moderno. Tradiciones que para muchos pueden parecer sorprendentes o incluso impactantes, pero que forman parte de la identidad cultural de Vietnam. Te invitamos a quedarte y explorar con nosotros lo que no se cuenta en los folletos turísticos. Vietnam es un país de contrastes, no solo por su historia, sino también por su geografía. Desde las verdes terrazas de arroz en Sapa, al norte, hasta las icónicas formaciones de piedra caliza que emergen de las aguas turquesas de la bahía de Ha Long, cada rincón ofrece algo único. Esta diversidad de paisajes no es solo un atractivo visual, sino que ha moldeado la vida de sus habitantes durante siglos. El clima tropical, con sus estaciones de monzones, también ha jugado un papel clave en la forma de vida de muchas tribus rurales. En estas comunidades, la agricultura no es solo una actividad económica, es una forma de supervivencia, y las condiciones climáticas dictan las prácticas que han pasado de generación en generación. Por ejemplo, la forma en que se cultiva el arroz en terrazas no es solo un arte visual, sino una adaptación a las montañas y a las lluvias que alimentan los campos. Pero la verdadera riqueza de Vietnam está en su gente. Con más de 50 grupos étnicos, cada uno con sus propias lenguas, costumbres y formas de vida, este país es un mosaico cultural impresionante. Desde los vestuarios tradicionales hasta los rituales ancestrales, cada grupo étnico ha sabido conservar su esencia a pesar del paso del tiempo. Lo fascinante es cómo esta diversidad ha creado tradiciones únicas y, para muchos, extrañas. La influencia de siglos de historia compartida con China, Francia y, más recientemente, el impacto de la Guerra de Vietnam han dejado una huella indeleble en las costumbres vietnamitas. Esta mezcla de orígenes ha generado una cultura rica en contrastes, donde lo antiguo y lo moderno conviven, y donde rituales que pueden parecer sorprendentes para el mundo exterior siguen siendo parte de la vida cotidiana en muchos rincones del país. Pero existe un lado secreto que pocos conocen. Vietnam es un país donde las tradiciones, por más inusuales que parezcan, son un reflejo profundo de las creencias y necesidades de tiempos pasados, muchas de las cuales aún sobreviven hoy en día. Algunas de estas costumbres pueden sorprenderte, pero tienen raíces muy marcadas en la cultura y el día a día de las comunidades. Comencemos con el Rau Ran, o vino de serpiente. Para muchos esta bebida puede parecer chocante o incluso aterradora. Sin embargo, en Vietnam se considera una fuente de virilidad y fortaleza. El vino, hecho con serpientes venenosas, se cree que tiene propiedades medicinales. Se utiliza en ceremonias o como remedio tradicional para fortalecer el cuerpo y el espíritu, especialmente en las áreas rurales, donde las creencias ancestrales sobre la salud y el bienestar siguen muy vivas. Es un recordatorio de cómo la naturaleza ha sido siempre una fuente de recursos, tanto físicos como espirituales, para estas comunidades. Otro ejemplo curioso es el café de huevo, una delicia que nació de la necesidad durante tiempos difíciles. En la década de 1940, cuando la leche escaseaba debido a la guerra y la pobreza, los vietnamitas ingeniosamente comenzaron a mezclar café con yema de huevo. Lo que en su momento fue una solución improvisada, hoy es un símbolo de creatividad cultural y se ha convertido en una bebida única que sorprende a los turistas. Su sabor cremoso y dulce es solo uno de los muchos ejemplos de cómo las adversidades históricas dieron lugar a nuevas tradiciones que aún perduran. Sin embargo, no todas las costumbres que han sobrevivido al paso del tiempo son tan agradables. En muchas áreas rurales de Vietnam,
aún se valora la preferencia por tener hijos varones. Aunque la modernidad ha ido suavizando esta tendencia en las ciudades, en las zonas más remotas, la presión por tener un hijo varón puede ser muy fuerte. Esta preferencia tiene profundas raíces en una cultura donde los hijos varones tradicionalmente eran los encargados de continuar el linaje familiar y asegurar el sustento de los padres en la vejez. Sin embargo, esta preferencia ha causado desigualdades sociales y ha puesto una carga considerable sobre las mujeres, quienes muchas veces enfrentan presiones inmensas en sus matrimonios. De igual manera, el matrimonio infantil sigue siendo una realidad en algunas tribus rurales, a pesar de que la práctica es ilegal en el país. En estas comunidades, las costumbres y las tradiciones a menudo prevalecen sobre las leyes modernas, y el matrimonio a una edad temprana se considera una forma de asegurar alianzas familiares y económicas. Aunque los esfuerzos del gobierno por erradicar esta práctica han aumentado, las creencias tradicionales y el aislamiento de algunas comunidades han hecho que estas costumbres continúen. Las tribus y civilizaciones antiguas de Vietnam han dejado una huella profunda en la identidad cultural del país. Aunque algunas de sus costumbres y modos de vida puedan parecer distantes o ajenos a la realidad moderna, su influencia persiste, tanto en las tradiciones como en el paisaje cultural de Vietnam. Hoy te llevamos a conocer tres de las tribus más fascinantes: los Hmong, los Ruk y los Champa, cada uno con su propio legado. Los Hmong, una tribu montañesa del norte de Vietnam, son bien conocidos por sus habilidades en la agricultura de terrazas y sus intrincados textiles. Sus coloridos atuendos tradicionales, tejidos a mano, cuentan historias de su cultura y simbolizan eventos importantes en sus vidas. Sin embargo, lo que más llama la atención es una antigua práctica que alguna vez fue común entre ellos: el secuestro de novias. Esta costumbre, que hoy en día está desapareciendo, era utilizada para arreglar matrimonios de manera rápida y efectiva. En estos lugares, robar a la novia es parte de un ritual para concretar un matrimonio. Aunque vista con ojos modernos, puede parecer una práctica sorprendente o incluso chocante. Para los Hmong era una tradición aceptada y arraigada. Afortunadamente, la comunidad ha evolucionado y cada vez más se valoran los matrimonios consensuados. No obstante, la herencia Hmong sigue viva en su arte y agricultura, con los impresionantes paisajes de terrazas que continúan siendo cultivados con métodos ancestrales. Por otro lado, tenemos a la tribu Ruk, una comunidad que fue descubierta apenas en los años 50, viviendo en cuevas en las montañas de Vietnam. Los Ruk mantenían un estilo de vida primitivo basado en la caza y la recolección. Aunque desde entonces han sido reubicados en aldeas por el gobierno, muchos de ellos todavía prefieren sus costumbres tradicionales, reacias a adoptar las comodidades del mundo moderno. Esta tribu es un vivo ejemplo de cómo, en algunas regiones remotas de Vietnam, la historia parece detenerse, permitiendo que formas de vida milenarias sigan existiendo hasta el día de hoy. Y finalmente, está la antigua civilización Champa. Floreciendo en el centro de Vietnam hace más de 1000 años, los Champa construyeron algunos de los templos hindúes más impresionantes del sudeste asiático. Aunque su reino fue eventualmente absorbido por los vietnamitas, su legado permanece, no solo en los templos y ruinas que siguen en pie, sino también en la influencia cultural que dejaron en la región. El complejo de templos de Mae Son, por ejemplo, es testimonio de la grandeza de esta civilización y de cómo sus creencias y arquitectura continúan siendo una parte importante del patrimonio cultural vietnamita. A pesar de que los Champa como reino desaparecieron, su historia sigue viva en los vestigios de sus templos y en los rituales que algunos grupos minoritarios aún practican. Cada una de estas tribus y civilizaciones ha aportado una pieza importante al rompecabezas cultural de Vietnam. Ya sea en los textiles Hmong, las tradiciones primitivas de los Ruk o las majestuosas ruinas Champa, la historia de estas comunidades está entrelazada con la del Vietnam moderno. Es en estos detalles, en estas prácticas antiguas,
donde se puede ver cómo el pasado sigue presente, dando forma a la identidad del país. A pesar de los avances en derechos de género y de las leyes que protegen a las mujeres, algunas tradiciones profundamente arraigadas en las zonas rurales de Vietnam siguen afectando su bienestar. Estas prácticas, que a menudo escapan al control de las autoridades debido al aislamiento de ciertas comunidades, son un recordatorio de que las costumbres antiguas pueden persistir, incluso cuando van en contra de la ley. Otra práctica preocupante es el papel de las mujeres en el trabajo agrícola. En las zonas rurales, a menudo se espera que ellas asuman las tareas más pesadas en los campos, mientras que los hombres suelen encargarse de las decisiones o de trabajos menos físicos. A pesar de los esfuerzos por lograr la igualdad de género, en estas regiones, las mujeres siguen cargando con el peso del trabajo agrícola, que no solo es agotador físicamente, sino que también refleja una estructura social que las coloca en una posición subordinada. Y quizás una de las tradiciones más alarmantes es el matrimonio infantil. Aunque ilegal en Vietnam, el matrimonio de niñas a edades muy tempranas sigue ocurriendo en algunas tribus y comunidades rurales. Las razones detrás de esta práctica son variadas, desde presiones culturales que buscan asegurar la estabilidad de la familia, hasta factores económicos que impulsan a los padres a casar a sus hijas jóvenes para aliviar las cargas financieras. Estas niñas, muchas veces, se ven obligadas a abandonar su educación y asumir responsabilidades de adultas mucho antes de tiempo. Estas tradiciones, que afectan profundamente la vida de las mujeres, son ejemplos de cómo las costumbres pueden chocar con los derechos humanos y las leyes modernas. A pesar de los esfuerzos por erradicarlas, en muchos casos, las creencias y presiones culturales siguen prevaleciendo. Pero también hay esperanza. Cada vez más voces se alzan en Vietnam para cambiar estas prácticas y ofrecer a las mujeres un futuro más justo e igualitario. Vietnam es un país lleno de contrastes y riqueza cultural, donde la vida cotidiana se entrelaza con siglos de historia, espiritualidad y naturaleza exuberante. Un aspecto que sin duda llama la atención de cualquiera que lo visite es su vibrante escena de comida callejera. Desde las bulliciosas ciudades hasta los pequeños pueblos, la comida en la calle es parte esencial de la vida vietnamita. Platos como el pho, una deliciosa sopa de fideos, o el banh mi, un bocadillo que mezcla sabores vietnamitas y franceses, no solo son icónicos, sino que también reflejan la mezcla cultural que ha moldeado al país. Comer en la calle no es solo una cuestión de sabor, sino una experiencia social que une a las personas alrededor de pequeñas mesas mientras disfrutan de sabores únicos. La religión y la espiritualidad también juegan un papel crucial en la vida vietnamita. Aunque Vietnam es oficialmente un estado laico, las influencias del budismo, el confucianismo y el taoísmo son innegables. En las zonas urbanas y rurales, por igual, los templos budistas se llenan de devotos que buscan paz y equilibrio espiritual. Sin embargo, en las comunidades tribales más alejadas, el animismo sigue siendo una creencia prevalente. Para estas tribus, cada elemento de la naturaleza tiene un espíritu que debe ser respetado y honrado, lo que crea un vínculo especial entre las personas y su entorno natural. Entre las festividades tradicionales, ninguna es tan importante como el Tet, o Año Nuevo Lunar. Esta celebración es un momento de renovación, donde se dejan atrás las preocupaciones del año anterior y se busca un nuevo comienzo con buenas intenciones. El Tet es una mezcla de rituales espirituales, reuniones familiares y celebraciones públicas llenas de colores y alegría. Es una fecha en la que todo Vietnam se detiene para honrar a los antepasados, compartir con la familia y empezar el nuevo año con el pie derecho. Por último, no podemos hablar de Vietnam sin mencionar su increíble biodiversidad. El país es hogar de una flora y fauna extraordinarias, con parques nacionales como Cat Tien, donde aún se pueden encontrar especies raras como el rinoceronte de Java, uno de los mamíferos más amenazados del mundo. Desde las montañas hasta las costas, Vietnam ofrece un refugio para una amplia variedad de animales y plantas.
muchos de ellos únicos en esta parte del mundo. Esta biodiversidad no solo es un tesoro natural, sino también una parte esencial de la identidad del país y de su conexión profunda con la naturaleza. Así es Vietnam, un lugar donde la comida, la espiritualidad y la naturaleza se unen para crear una cultura rica y diversa, una mezcla de influencias antiguas y modernas que siguen vivas en cada rincón del país. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las fascinantes tradiciones, costumbres y secretos de Vietnam. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo las sorprendentes historias y la riqueza cultural que este país tiene para ofrecer. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si quieres seguir explorando más sobre Vietnam y otras culturas del mundo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos.